La gente vive cansada de la violencia, de la desigualdad, de la destrucción del medio ambiente, de la superficialidad de los medios masivos de comunicación. En México sin sentido, expresaba Guillermo Hurtado en la revista Este País recientemente, bueno, hace 4 años, dice: sostuve que los mexicanos padecemos de crisis del sentido de nuestra existencia colectiva, es decir, carecemos de orientación, cohesión y confianza en nosotros mismos. Hemos perdido los lazos significativos que teníamos en el pasado y el futuro se nos presenta como un territorio oscuro, vertiginoso, y nos sentimos atrapados en un presente estrecho y asfixiante. La gente se queja, y con razón, pero para ser honestos, nadie podemos arrojar la primera piedra. La sociedad mexicana no puede exigir una conducta moral que ella misma no lo practica. México requiere que los mexicanos cambiemos nuestra forma de vida y que sea pronto, si queremos ver resultados en un lapso de una generación. México necesita una reforma moral. Tenemos que seguir pensando en la manera que podemos impulsar una reforma moral de la sociedad mexicana. Pero no está por demás insistir en que la reforma tiene que surgir en el ámbito de la democracia. No podemos aceptar que desde el gobierno se nos impongan códigos morales. La democracia mexicana corre el peligro de morir por inanición si no se refunda sobre la base de una moral social compartida por todos los mexicanos. Es momento que tenemos que aceptar que la democracia es un sistema de vida. El fracaso de nuestra transición democrática consiste en que, a pesar de sus leyes, de sus instituciones, no llegó a la mente ni al corazón de los mexicanos. Una nueva visión en el ser humano requiere una nueva educación. Una educación que eduque más que instruya. Una educación que libere más que condicione. Una nueva educación que debe incluir la autoindagación y la exploración de las preguntas fundamentales de la vida. Una nueva educación porque el pensamiento no es el instrumento adecuado para hacer frente a los problemas que cometemos los humanos. El pensamiento por sí está para servir en el campo instrumental, para aprender idiomas, para manejar una computadora y sus similares, a utilizar una máquina, pero no para percibir la totalidad de la vida. Lo que se requiere es educar a la conciencia correcta, que permita entender los problemas cualitativos de las relaciones humanas, es la inteligencia. La percepción directa de la verdad, instantánea, sin memoria. ¿De qué nos ha servido la numerosa cantidad de información, datos, hasta tenemos nubes para guardarlas, si hoy tenemos más guerras, más distancia entre los seres vivos, más dolor, más frustraciones, más depredación de flora y fauna? En cambio, hay comunidades tradicionales que no han tenido la enorme información y han vivido con mayor armonía que nosotros. Hoy en día, el ser humano sabe mucho, pero entiende poco. Estamos en muy grave deuda con el humanismo. Pero ya nos estamos preparando para seguir agrediendo otros planetas y ponernos a prueba de nuestra supina ignorancia. ¿Debe el sistema educativo mexicano
formar ciudadanos en ambientes y técnicas holísticas, una educación que forme conciencia plenamente, con mente, espíritu, cuerpo y todo lo que nos rodea, el entorno, lo que se hace en el entorno, precisamente desde otros seres humanos, las plantas y los animales. Ahí está lo que llamamos la cuarta dimensión, y lo que sucede en este es lo que afecta fundamentalmente y señala la diferencia entre la calidad educativa, tenerla o no tenerla. La situación actual de la sociedad, no hemos aprendido todavía que la democracia significa, entre otras cosas, que para solucionar nuestros problemas colectivos tenemos que actuar de manera colectiva, reunirnos, discutir, dialogar, ponernos de acuerdo, repartir las labores, trabajar en las soluciones propuestas por tratarse de una crisis de nuestra vida moral, del sentido que le damos a nuestra vida colectiva, requiere ser abordada desde las humanidades, en lo particular desde la filosofía. Pero ¿cuál es la filosofía moral y política que requiere México para salir de su crisis? Debe ser una filosofía para la democracia, inspirada en ella, orientada hacia ella. Me explico. No se trata de la filosofía como la que se enseña y se cultiva en los claustros académicos. Se trata de una filosofía práctica, transformadora, comprometida con el desarrollo de la democracia. Una filosofía que ayude a las personas a cambiar sus vidas por medio de la argumentación, de la reflexión, de la autocrítica. No es una filosofía que indique a los ciudadanos cómo debe ser la democracia, sino la que colabore a su propia manera para que los ciudadanos definan desde la práctica qué es la democracia. Como diría John Dewey, esta filosofía tiene que ofrecer a los ciudadanos un conjunto de métodos de experimentación social, de argumentación, de valoración y de resolución de problemas colectivos que sirvan de base para el desarrollo democrático. Una filosofía para la democracia no puede recluirse solo en las aulas. Tiene que aprender a vivir en la intemperie. Los niños y los adolescentes mexicanos requieren una educación humanista que les ofrezca los elementos para construir una nación democrática. La escuela debería ser un taller para la democracia en el que participaran no solo los niños y sus maestros, sino la comunidad. Solo podremos dar un paso adelante en nuestra historia si cada uno de nosotros acepta con humildad que ha actuado incorrectamente y que se compromete a cambiar su forma de vida. En este nuevo mundo que impone la globalización, algunos plantean una filosofía que responda con responsabilidad colectiva, cosmopolita, procurando un giro de la teoría de los enfoques de los derechos hacia el enfoque de la responsabilidad. Con ello no se pretende exonerar a los estados de sus responsabilidades, sino apuntar a las obligaciones morales y políticas con respecto a los otros, a aquellos que Hannah Arendt nos dice muy claramente: somos responsables frente a lo que compartimos, a los que compartimos el espacio público común, por la preservación o cuidado de este mundo común. Es una responsabilidad vicaria que representa el precio que pagamos por vivir en comunidad. En el fondo, para Hannah Arendt, no habría posibilidad de escaparnos o excusarnos de la responsabilidad colectiva frente al mundo. Ser responsable no tiene que ver con las consecuencias legales o morales de una acción, sino con crear una reacción presencial en cadena, un sinfín que cambia el mundo. La cuestión, decía Arendt,
no es nunca si un individuo es bueno, sino si su conducta es buena para el mundo en que vive. El centro del interés es el mundo, no el yo. Nosotros ya no podemos pensar por más tiempo que ese mundo se restringe a las fronteras nacionales. Nos hemos convertido en contemporáneos morales, aún si no en socios morales atrapados en una red de interdependencia. La escuela actual se ha convertido en una escuela obligatoria, convertida en la escolaridad por la escolaridad misma. Es una escuela forzosa, de asistencia obligada, una escuela de 4 paredes encerrada en sí misma, que sigue insistiendo en que todos los niños y adolescentes deben aprender lo mismo y al mismo tiempo. Maestros formados en escuelas con currícula iguales para una sociedad que ya no existe. El modelo neoliberal de la sociedad lleva a un doble cambio de identidad, el del proyecto educativo y el del sujeto de la educación. Así, el sujeto de la educación debe ser adquisitivo, competitivo, maleable, es el sujeto del mercado y de las técnicas de gerencia. La escuela existente está involucrada en relaciones de poder, es la escuela del neoliberalismo, configuraciones de personalidades alejadas de las experiencias culturales locales, nacionales, recibidas en círculos cada vez más transnacionales. Hay un debilitamiento de las instituciones tradicionales de socialización, especialmente la familia y la escuela. Por las mediaciones de la comunicación e informática se generan nuevos lenguajes, nuevos ritmos y tiempos, y todo lo anterior son productos de las sociedades neoliberales, lo que hace más complejo el poder abordar qué significa para nosotros el mejoramiento de la calidad educativa. Al menos necesitamos reconocer algunas prácticas comunes que requieren revisión. El sujeto educativo, que todos los alumnos son iguales, todos somos diferentes, todos son diferentes. La velocidad de aprendizaje en grupos del mismo grado nos lo dice la UNESCO. El mismo grado, la rapidez para aprender, hay una proporción de diferencia de 1 a 5. Ergo, hay que respetar las diferencias cognitivas, lo que cada uno puede hacer. ¿Qué pasa con el lento cuando se cambia de un tema? Pues se retrasa más, siente frustración y finalmente el alumno puede llegar a la deserción. ¿Cuál es el fondo? El aprendizaje no puede ser sincrónico, es asincrónico por excelencia, aunque hay un metrónomo, el maestro, que señala todos los tiempos. Por ello, la diversidad de estrategias para promover el aprendizaje sobresalen en la actualidad la educación a distancia y el correo electrónico. ¿Por qué? Estos son asincrónicos. Si el aprendizaje es asincrónico, usemos mayormente los medios que tienen ese mismo potencial. Tenemos también una crisis profunda porque tenemos una educación que enseña a la gente a pasar exámenes, no a pensar en las mismas, por sí mismas. El desarrollo de las personas no es posible separarlas del crecimiento emocional. Hay carencia amorosa y muchos desequilibrios en los niños. No pueden aprender intelectualmente si se encuentran dañados emocionalmente. Centrar la educación en adiestrar solo produce sociedades deshumanizadas. No solo es el poder de los criminales, de la omnipresencia del sadismo, la crueldad, la tortura, mutilar a sus víctimas, entre otros factores. También tenemos una educación tecnocrática, programática, deshumanizada. El impacto de los medios con sus reiterados mensajes de los peores ejemplos de la degradación humana.
tenemos una gran deuda con el humanismo, reitero. Tenemos que tomar en cuenta asimismo que debemos reconocer que sea como sea, refiriéndose a los niños y los adolescentes, nos recuerda José Orsani, estos noveles aprendices tienen formas muy distintas de concebir el mundo, el conocimiento, sus vínculos. Entonces es prioritario interpretar estos procesos generacionales para emprender el desafío de la enseñanza-aprendizaje junto a los jóvenes de la posmodernidad, respetando sus saberes, que son muchos y novedosos además, y que en más de un aspecto aventajan a los adultos, y poder ubicarse en el fructífero trabajo de enlace generacional que permita conciliar la cultura adolescente con la cultura escolar. Estas muchachas y muchachos pertenecen a una cultura juvenil fuertemente influenciadas por el consumismo y el mercado. Están acostumbrados a moverse con sabiduría en el mundo teletecnomediático, en el que despliegan destrezas que todos los días nos sorprenden. Plenamente nacidos y criados de la posmodernidad, se muestran con formas muy difíciles, muy distintas de crecer, de cuestionar, de aprender, de amar y de contactar, que descolocan a los adultos al punto de llegar a desconocerlos como alumnos, sujetos de aprendizaje. Por eso requerimos un nuevo paradigma educativo. En este nuevo marco que nos impone la globalización, debemos delinear al menos los posibles caminos por atender. La educación inclusiva es una esperanza. Se pretende evolucionar en la niñez, en la juventud de la nueva sociedad. El objetivo fundamental de la educación inclusiva es humanizar la educación. Por ello, nos tocó la fortuna de conocer la práctica de la educación inclusiva en su visión del proyecto Roma en España, su marco filosófico, sus estrategias, sus retos, en la que encontramos una gran posibilidad de dar respuesta a los retos actuales de nuestro sistema educativo. En educación, es una educación orientada a la equidad. Esta no rindió frutos. Lo que es justo, democrático, humano, es hablar de oportunidades equivalentes, no de equidad. Si aplicamos equidad a los desiguales, los hacemos más desiguales. No se trata de una educación para los colectivos y otra para las personas diferentes. La tarea es erradicar la exclusión. Hablamos de igualdad de oportunidades, de la igualdad de desarrollo de competencias cognitivas y culturales. La clave, las diferencias, que son la gran oportunidad para lograr los aprendizajes. Aceptación y respeto a la diferencia es justicia, justicia social. Educar a todos juntos hace la diferencia de la calidad educativa. La educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con la diferencia de las personas. Por ello obliga a cambiar las prácticas pedagógicas para que sean más humanizantes, menos segregacionistas y más acordes con la niñez y la juventud de hoy. La educación inclusiva, reitero, es un camino, puede haber más, seguramente lo sabrá o los hay, para humanizar la educación y humanizar a la sociedad. Formar ciudadanos debe ser un intento para poder producir adultos que funcionen como ciudadanos de un mundo complejo e interconectado. Un ciudadano en la diversidad. Las instituciones educativas deben tener su vista en atender la forma de todos los ciudadanos para actuar como ciudadanos del mundo. La escuela de hoy debe de promover el conocimiento y la comprensión, pensamiento y entendimiento de todos los estudiantes, generar diálogo, argumentos, formación cívica, una formación para la cultura liberal,
esa que libera de la esclavitud de los hábitos y costumbres, formando personas que puedan actuar con agudeza mental y sensibilidad para ser ciudadanos del mundo. Por lo anterior, reiteramos que la filosofía representa el papel principal, así cultivando en la humanidad al estudiante para que aprenda a ser un humano capaz de razonar, capaz de amar. ¿Quién me manda a hablar tanto? Es prioridad de la educación enfrentar la pasividad de los estudiantes para que se hagan cargo de sus propios pensamientos. La argumentación crítica, este es el proceso, la argumentación crítica conduce el poder intelectual y a la libertad con notable transformación del yo, porque la rabia, el temor, la envidia son impulsos relacionados más con el pensamiento que con la biología. Una educación liberal y democracia que van nacidos. No es bueno para la democracia que la gente vote basándose en los sentimientos que se absorben de los medios de comunicación. No hay diálogo alguno. Los malos argumentos pasan por buenos y el perjuicio se confunde con la razón. La educación liberal es la que debe permear en el sistema educativo, actuar en cada estudiante una mente independiente. Los jóvenes exigen razones y argumentos, lo que a veces los torna en insolentes. Esta educación no solo es benéfica para la democracia, prestigia a las instituciones que la practican. Se basaría en 5, ya voy a terminar, en 5 principios o enunciados de la educación liberal socrática que muchos de ustedes conocen. La educación es para todos los seres humanos. Segunda, la educación debe adaptarse a las circunstancias y el contexto del alumno. La educación debe ser pluralista, atenta a la diversidad de normas y tradiciones. Cuarta, la educación socrática requiere garantizar que los libros no se conviertan en autoridades. Nos los dijo muchas veces Carlos Fuentes. No se trata de prohibir la lectura de los libros, no confundir. La educación socrática debe formar personas capaces de razonar por sí mismas y argumentar correctamente. Ahí se encuentra la fuente democrática. La experiencia valiosa del grupo del doctor Miguel López Meleros a partir del proyecto Roma en España, dirigida por la propia Universidad de Málaga, es la educación inclusiva basada en el aprendizaje por proyectos de situaciones problemáticas. ¿Por qué? Y aquí radica la parte también muy importante, el cómo. El aprendizaje está como proceso básico. Es posible atender a grupos muy diversos. Tiene sus raíces en la aproximación constructivista de Lev Vygotsky, de Jeremy Brunner, de Jean Piaget y de John Dewey, porque mira al aprendizaje como resultado de construcciones mentales. Esto es, los niños y los jóvenes aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos basándose en sus conocimientos actuales y previos, no aprendiendo de memoria conocimiento ya obsoleto. En el caso de los proyectos, los estudiantes los encuentran motivadores, diversos, son retos a vencer cuando el proyecto es fruto de un diálogo entre estudiantes y maestros. No es uno impuesto por un director o por una persona ajena. Tiene que ser fruto de un diálogo entre estudiantes y maestros con interés social, especialmente centrados en los estudiantes, dirigidos por ellos, claramente definidos.
un inicio, un desarrollo y un final. Con contenido significativo para los estudiantes, observable en su entorno, problemas del mundo real, investigación de primera mano, sensible a la cultura local y culturalmente apropiado, objetivos específicos relacionados con los estándares de los currículos y el proyecto institucional, un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetiva, conexiones con lo académico, la vida y las competencias laborales, oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos, oportunidades para la reflexión y la autoevaluación. Es más frecuente la demanda de la sociedad para atender la diversidad. Hay que avanzar en las escuelas inclusivas. 20 años, más de 20 años de investigación señalan los efectos a largo plazo en el currículo de temprana infancia. Apoyan esta estrategia tanto en la edad temprana como a la básica, en la superior y posgrado. Prepara a los estudiantes para los puestos de trabajo, aumenta la motivación, se realiza la conexión entre la escuela y la realidad, ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento. Los estudiantes hacen uso de habilidades mentales que crecen en el orden superior holístico, en lugar de memorizar datos aislados sin conexión con hechos reales. Se aumentan las habilidades sociales y de comunicación. Es un sí al aprendizaje cooperativo, solidario, es social, y un no al individual y competitivo. Se incrementan las habilidades para la resolución de problemas y ofrece oportunidades por hacer contribuciones a la escuela y a la comunidad. Aumenta la autoestima de los estudiantes y posibilita una forma práctica del mundo real para aprender a usar la tecnología de manera sencilla. Es la confirmación que en la educación inclusiva la institución se evidencia como realmente lo que debe ser: libre, pública. En la educación inclusiva la diversidad no es un problema, es la gran oportunidad. Su práctica se basa en un cambio de currícula, de organización escolar y la evaluación. La estrategia global de intervención para lograr los aprendizajes que se han estado mencionando es la investigación, acción participativa, que nos legara hace pocos años que falleció Russell Lakoff, padre de la planeación. La clave son los profesores, como en todo proceso educativo. No puede haber cambios si no es a través de los profesores, que deben de impulsarla con enfoque crítico, saber escuchar, bajarse del pedestal, pasar del Homo sapiens al Homo amans. Se debe partir de la realidad de su entorno social e impulsarla con los padres, profesores y estudiantes hacia una mayor justicia libre. Los grupos trabajan juntos para cambiar su lenguaje, modificar actitudes, sus relaciones sociales. La llegada segura es que el proyecto sea sentido por los protagonistas como algo suyo, que cada colectivo aporte su sello peculiar. No hay que pedir cambios por todos de igual manera. Es parte del respeto a la diversidad, es equidad en el respeto. Ya sabemos, la educación clásica, la que hemos estado llevando hasta la fecha, tiene currículos fragmentados, con disciplinas, objetivos y contenidos, horarios rígidos para determinados alumnos, y se reduce la cultura, la forma de socialización y el procedimiento de acceso a la misma. Las personas que pueden ser excepcionales y que lo son, se forman deficitariamente. La inclusiva, en cambio, el aprendizaje se produce de una manera holística en los currículos multi, inter y transdisciplinarios.
La cultura no es acumulación de contenidos, debe ser resultado de la construcción de herramientas de la mente. Cuando los alumnos disfrutan haciendo partícipes del mundo que uno genera en otras personas. En la estrategia didáctica de la educación inclusiva, aprendizaje por situaciones problemáticas, trabajar en equipo, tomar responsabilidades, compartiendo tareas y retos del propio grupo, produce el aprendizaje compartido. El aprendizaje compartido genera la inteligencia compartida. El grupo se enriquece cognitivamente y afectivamente por una razón sencilla, bien comprobada científicamente: el origen de la inteligencia es social. Uno aprende del mundo en que uno vive con el otro. Al educar, deberíamos crear que sea tan legítimo como el maestro, el espacio de convivencia del maestro con el alumno. Muchas gracias por su paciencia.